Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Estamos una vez más, estamos aquí por la gracia del Señor, nuevamente para compartir su bendita y santa palabra. Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Es un privilegio de parte del Señor poder nuevamente impartir su palabra, y queremos, ¿verdad?, darle la bienvenida a todos y que seamos bendecidos y edificados. Dios bendiga su vida, y siempre nosotros, ¿verdad?, hacemos bastante énfasis que siempre lo que se predica, lo que se está enseñando aquí es para usted y es para mí. La palabra es para todos y todos la necesitamos. Todos estamos en un proceso de perfección, ¿verdad? Estamos cada día bajo una proceso de restauración. Nadie tal vez lo ha alcanzado todo, pero estamos en ese camino, ese proceso. Sean bienvenidos todos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que recibe toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Y entramos de lleno a esta tarde a meditar en este tema que Dios nos permite desarrollar. Aleluya. Hoy quiero leer con usted y vamos a entrar de lleno. Bienvenido, mi hermano Jorge. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios estamos aquí. Amén. Por la gracia de Dios. Así es. Amén. Amén. Estamos alegres, estamos agradecidos con Dios por este privilegio inmerecido. Amén. Entonces, entramos de lleno a leer lo que dice Mateo 5:16. Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 y versículo 16, y leemos su Amén. palabra, y dice así la palabra del Señor: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, gloria a Dios. Una vez más, no teníamos el sonido. Una vez más, ¿verdad? Esperamos que haya escuchado, no tuvimos el sonido, pero así dice la palabra: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leo una vez más Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Otra versión dice vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que el tema que hoy Dios nos permite poder desarrollar en este tiempo, que vamos a compartir, que vamos a exponer su bendita y santa palabra, es un tema que tiene que ver con todos nosotros, todos, padres, hijos, todos. Tiene que ver tanto en un cristiano como en alguien que no es cristiano. Este tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título El poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Y por eso iniciamos con este versículo de Mateo 5:16, que el Señor dice que así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hoy estamos prácticamente entrando de lleno a este tema, el poder del ejemplo. Hay mucho que hablar sobre esto, del ejemplo, ¿verdad? Es mayor, mucho mayor que muchas palabras. El ejemplo es algo que se ve, no que se dice o se expresa con palabras, sino se ve. Así que vamos a entrar de lleno a este tema y como decía al principio, este tema es para todos en general. Todos, tanto aquel como que escucha, como el que está predicando o enseñando. Este tema es para todos, y es importante que nosotros, ¿verdad?, meditemos, que nosotros nos examinemos y que también nosotros podamos enmendar nuestro camino, ¿verdad?, porque vamos a entrar de lleno en eso. Dejo a mi hermano Jorge para que también él, hermano, se introduzca en el tema. Amén, hermano, gracias.
Sean también bienvenidos de parte de mí a todos los que nos ven. Aquí siempre con pequeñas dificultades a veces, pero seguimos adelante, porque como dice la Escritura, ¿no? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes de todo esto, de cualquier dificultad, somos más que vencedores. Esto lo digo para que los enemigos de nuestra alma entiendan que estamos parados en la roca de nuestra salvación. Amén. Sí, este es un tema bien importante. Pedimos disculpas por no haber puesto el tema ahí en la pantalla, pero mi hermano lo mencionó. Y es bien importante esto porque estamos viviendo en una sociedad ahora, como dicen en portugués, tutto vale, tutto vale, dice. Y vamos a dar algunos ejemplos, algunas experiencias que mi hermano ha pasado, para que podamos entender el meollo de este asunto, que como él dijo, es para creyentes y no creyentes. A todos nos afecta esto, de dar el ejemplo, de ser guías, y no ser guías de ciegos guiando a ciegos, ¿no? Porque hoy en día los consejos que da una persona que no tiene el Espíritu de Dios, lo único que hace es causar desgracias, sí, vuelvo a repetir, desgracias, causar. Si no es guiado uno por la palabra de Dios, yo no sé qué consejo podría una persona recibir, cómo podría ser uno padre, líder, etcétera. Amén. Amén, hermano. Usted continúe, por favor. Amén. Amén. Pues, gloria a Dios. Pues aquí, como decía mi hermano, a veces con ciertas dificultades, ¿verdad? Pero estamos aquí, gracias al Señor, tratando de hacerlo lo que es mejor para poder compartir su bendita y santa palabra. Y pues hoy que estamos desarrollando este tema que nos permite el Señor, queremos entrar de lleno a esto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, bueno, hay mucho que hablar, no solo ciertas cosas de las cuales queremos enfocarnos en este tema, ¿verdad? Lo que es el poder del ejemplo. Así es, el poder del ejemplo. Así es tan vital para nosotros, es tan vital poder nosotros saber que nosotros somos libro abierto, somos, ¿verdad? Hablando de los creyentes, de los cristianos, somos libros abiertos. Perdonen ustedes, tenemos un poquito aquí de dificultad con el sonido. Yo sé que ustedes entienden y comprenden que pues esto sucede, ¿verdad? Pero siempre queremos hacer lo mejor para el Señor. Así que rápidamente, ¿verdad? El tema es el poder del ejemplo. Cuando consideramos, ¿verdad? Rápidamente los ejemplos, esto es digamos, abrumador, esto es pesado, esto es realmente, lleva mucho peso, ¿verdad? Lleva mucho poder, lo que es un ejemplo. Y para esto podemos tomar como modelo y ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice la Biblia que Él pues vino a hacer la voluntad del Padre y no se halló pecado en Él, porque Él vino a hacer la perfecta voluntad del Padre. Entonces, cuando hablamos de ejemplo, nuestro modelo es Jesús, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo que nosotros, todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, debemos de seguir las pisadas del Maestro. Amén. Caminar como Él caminó, hablar como Él habló, actuar como Él actuó. Pero como decía al principio, toda esta palabra es para los que están escuchando y es para nosotros también. Y dicho sea de paso, son temas que muchas veces no se tocan,
Muchas veces son temas que se quedan ahí porque a veces tal vez la persona que va a exponer el tema dice, yo no doy la altura para hablar de eso. Sinceramente, examinándome, me doy cuenta que no doy la altura, pero nosotros entendemos que estamos en un proceso de restauración. Nosotros entendemos que estamos en un trato con Dios. Estamos, que Dios está trabajando en nuestras vidas en proceso de perfección. Y esto no es para excusarnos de ninguna manera, simplemente siendo sinceros, siendo honestos, ¿verdad? Necesitamos nosotros cada día imitar a Jesús. Sí, entonces, el ejemplo es tan poderoso porque vamos a entrar de lleno. Muchas, como compartía con mi hermano hace unas horas atrás, muchas de las decepciones que hay, muchas de las malas experiencias que se han vivido y muchas de las, podemos decir, decisiones que toman muchas veces nuestros hijos, decisiones que tomaron probablemente algún hermano o digamos con personas inconversas, tal vez tomaron decisiones que marcaron su vida. ¿Por qué? Porque el ejemplo que se les dio fue totalmente erróneo, equivocado y fue un mal ejemplo, porque nosotros los seres humanos, nosotros estamos, no sé si acostumbrados o nos gusta hablar más de la cuenta. A veces hablamos más de lo que hacemos. A veces decimos que se haga, pero nosotros no hacemos. Decimos nosotros que lo vamos a hacer, pero no hacemos. Estamos queriendo corregir a otros cuando nosotros no nos corregimos a nosotros mismos. Así es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nuestros hijos en algún momento, ¿verdad? Se les dio un mal ejemplo. A veces podemos decir, pero si yo soy cristiano de años, yo soy cristiano, soy anciano, soy pastor, sí, no importa. En algún momento le hemos dado malos ejemplos, porque, ¿verdad? Dicho sea de paso, nuestros hijos, nuestra esposa, ellos son prácticamente los termómetros para un padre, ¿verdad? Porque, digamos, ante la sociedad, frente a otro grupo de personas, o frente a la congregación, podemos ser una persona de buen ejemplo para muchos, pero probablemente en nuestra propia casa somos un mal ejemplo. Entonces, por eso el tema es el poder del ejemplo. Entonces, la palabra nos enseña aquí, dice lo que leímos en el versículo de Mateo, ¿verdad? El capítulo 5 y versículo 16, que así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad? Ser lo que decimos que somos. Porque fácil es decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero cuando ya vamos a la acción, cuando vemos las obras, vemos su proceder, vemos su conducta, es todo lo contrario. Entonces hay, como dijo alguien, tus palabras me convencen, pero tu ejemplo me hace dudar. Entonces, es importante, ¿verdad?, el poder del ejemplo. ¿Cuántos hoy en día probablemente no quieren nada con el Evangelio? Porque sus padres mostraron un mal ejemplo y la famosa palabra hipócrita, que, ¿verdad?, en la iglesia eres una cara y en la casa eres otra. Entonces, eso es tan importante para nosotros. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Sí, nosotros como padres, como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad, y ojo a esto, que vamos a dar cuenta a Dios en el día donde el Señor Jesús nos va a llamar a dar cuentas en su trono blanco. No es juicio, sino que es responder por la vida, el caminar y la actitud y el testimonio que damos delante de los hombres. Porque muchas veces el testimonio y la actitud causan sorpresa
en la vida de aquellos que no conocen el Evangelio y sienten saber más, pero el ejemplo a seguir es lo más importante que tenemos que lograr hacer. La mayoría de nosotros somos padres y todo empieza por el hogar. El hermano acaba de mencionar que sí, la palabra hipocresía sobreabunda dentro del Evangelio, porque hay otra peste, por decir también, que son muy prontos para juzgar sin saber la vida de ese padre de familia o de ese siervo de Dios que está atravesando. No todo es porque es culpa de uno, pero a veces son las circunstancias que se nos presentan y no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿no? Ese es un punto aparte. No hay que juzgar rápidamente a aquel que tiene, por ejemplo, problemas con su hijo, problemas en la familia. Puede que sea un trato permitido de Dios para que salga victorioso de esa situación y pueda ayudar a otros, porque ese es el carácter de Dios, que aprendamos a cómo ser padres, a cómo ser siervos de Dios, incluso a cómo ser amigos, a cómo ser amigos en el trabajo, de cómo nuestro comportamiento impresiona a otros. Es muy importante eso. El ejemplo a seguir es seguir a Cristo, seguir al Señor Jesús. Pablo en el libro de Filipenses 3:17, y cuando nosotros decimos Pablo o Juan o Pedro, los que escribieron las epístolas, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, así que no lo tomen equivocadamente eso, porque es el Espíritu de Dios usando la boca de Pablo, el Espíritu de Pablo, el alma de Pablo, para darnos este mensaje, ¿no? Dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos. Para que diga eso, Pablo ha debido tener una vida ejemplar, ha debido tener una vida de que podía él con toda libertad decir eso. Sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es bien primordial que aprendamos nosotros como padres, siervos de Dios. Puedes, hermano, estar 20, 25, 30 años en el Evangelio y puede que todavía alguien de tu familia te acuse verdaderamente que has tenido actitudes no cristianas. Pasa eso muy seguido, pero hay tiempo también de enmendar esas actitudes. Esa es la gracia de Dios, que nos da la oportunidad de enmendar nuestros errores que hacemos incluso a la vista pública. Yo me acuerdo una vez, y voy a dar esto de ejemplo, en mi trabajo. Yo estaba como a unas 60 o 70 millas y ya había emprendido el camino de regreso a mi trabajo. Y me llama la persona que estaba encargada de darnos los itinerarios, dónde vamos a ir, etc. Y yo ya estaba había salido como unas 4 o 5 millas ya. Y me llama y me dice, Jorge, tienes que volver porque te dimos el número equivocado. Y yo pensando el tráfico que me espera para volver, le dije, pero ya estoy en medio camino. Le dije, ok, entonces, olvídate, me dice, no vas a volver otra vez. Y la conciencia me molestó toda la noche. Toda la noche. El Espíritu de Dios me desarrolló porque sabían que yo era cristiano. Y lo tremendo era que tenía que entrar al día siguiente y me armé de valor y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo cometí un error y te mentí. Yo estaba como a 4 o 5 millas y podía volver, pero no quería enfrentar el tráfico que tenía.
te pido que me disculpes y me perdones por haberte mentido, le dije. Porque eso es lo que hice, le dije, te mentí, podía haber vuelto, le dije. Se quedó admirado el muchacho y me dijo, wow, me dijo, no muchos admitimos y pedimos disculpas así por cosas, me dijo. Sí, le dije, perdóname, le dije, no le tuve que dar ninguna explicación más, ahí terminó. Y desde esa vez ese muchacho tuvo más consideración y respeto conmigo, porque sabía él que yo tenía que volver a cierta hora al valle, porque yo tenía un privilegio en la iglesia de servir, yo tenía que estar a mi hora y es bien primordial, Dios mío, de entender lo que representamos afuera. ¿Qué es lo que representamos afuera? Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, o sea que cuando alguien nos mira, está mirando al Señor dentro de nosotros. Y dice, hermanos, ser imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, el ejemplo no tenía ningún reproche, porque le hubieran contestado, él se hubiera disculpado, hubiera dicho sí, no. El ejemplo que Pablo puso fue sin reproche. Y de la misma manera podemos nosotros también andar, dar ejemplo, empezando por el hogar, que seamos sinceros en la congregación cuando tengamos algún problema. Seamos sinceros, enfrentemos la realidad, porque todo es aprendizaje en esta vida, especialmente en el Evangelio. Todo es aprendizaje. Aprendemos a ser padres. Alguien me dirá, pero ¿cómo? Si yo fui padre hace 30, 40 años atrás. No, teniendo ese privilegio de ser padre, has cometido bastantes errores. Y teniendo tal vez un privilegio dentro de la iglesia, también has cometido bastantes errores y nunca has enmendado. Ese es el meollo del asunto en lo que estamos hablando ahorita, que uno tiene que aprender a enmendar los errores, porque hay gente en los trabajos que te andan siguiendo los pasos, qué hablas, qué dices, qué miras. Por eso es que Pablo, en una generación llena de religiosos, él había hecho su promesa de seguir a Cristo. Por eso se atreve a decir en el Evangelio, en la epístola, en la primera de Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo a Cristo. Y déjeme decirle, con esto le paso al hermano, Pablo no lo vio a Jesús en carne y sangre, pero él se enteró en la forma que Cristo andaba, en medio de una generación religiosa que lo seguían día y noche, viendo en qué iba a tropezar, tratando de qué podían haberle hecho tropezar. Pero el Señor anduvo con esa integridad única y hizo lo que el Padre le mandó a hacer hasta el final de sus días. Amén. Por favor, hermano, continúe. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. La pregunta aquí es para todos. La pregunta es aquí para todos. Seas cristiano o no lo seas. La pregunta es, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia? Así es. ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque muchas veces, vuelvo y repito, a veces hablamos más de lo que hacemos. Así y es. Ordenamos cosas que nosotros no lo queremos hacer. Y bíblicamente, pues vamos a la Biblia también, ¿verdad? El Señor les dijo a ustedes, el Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, les dijo, ustedes ponen cargas más al pueblo de las que ustedes no pueden llevar ni siquiera con un dedo, no pueden llevarlas. O sea, que a veces hay gente que está imponiendo, hay gente que quiere que la persona sea como él dice o como ella dice, pero esa persona que está dando esa orden no da ni el mínimo ejemplo.
O sea, no es ejemplo a seguir, es una decepción. Vuelvo y repito, esta palabra es para los que nos escuchan y es para nosotros también. Tal vez alguien se pueda preguntar, alguien está escuchando o alguien va a decir, pero si ustedes están predicando eso y ustedes hay cosas que les tienen que señalar que no han sido ejemplo, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en este proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso de que Dios está trabajando y cambiando nuestras vidas. De hecho, no estamos muertos al 100%, ¿verdad? Todavía tenemos un carácter que Dios lo está moldeando, ¿verdad? Si vamos a la Biblia, ¿verdad? Y no excusa en absoluto esto, pero si vamos a la Biblia, miremos la etapa, el proceso, el desarrollo de Pedro. Pedro le dijo, Señor, yo no te negaré, dijo Pedro. Lo estaba diciendo con sinceridad, 100%. No estaba mintiendo Pedro. Lo estaba haciendo con sinceridad. Le digo, Señor, mi vida daré por ti. Y dijo, Señor, que no lo iba a negar. Pero el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú ya me has negado. Vaya, lo negó tremendamente y Pedro se decepcionó. Pero después que el Señor resucitó, fue a buscar a Pedro, aunque ya lo había negado. Y dijo, no conozco a tal hombre, dijo él. Ahí está en la Biblia. Pero más sin embargo el Señor lo fue a buscar, no lo dejó abandonado, no lo desechó, porque Dios miró su corazón que era sincero. Lo buscó y aún dijo, lo encontró pescando nuevamente. Y Pedro dijo, Señor, no soy digno de acercarme a ti. Vemos el proceso de Pedro. Ya después lo vemos a Pedro en las cartas que escribe. Pedro dando consejos, un hombre ya restaurado, ya procesado. Entonces lleva un proceso. Por eso hago esta aclaración, porque hay gente que solamente a veces está escuchando para señalar, no reciben, pero solo están juzgando. Pero no importa, la palabra tiene que ser predicada, y vuelvo y repito, no es excusa, es importante que debemos de ser ejemplo todos. La pregunta es, ¿qué ejemplo estás dando tú en tu casa? ¿Qué ejemplo estás dando en el trabajo? ¿Qué ejemplo estás dando en la escuela? ¿Qué ejemplo estás dando donde tú te mueves? Porque es fácil decir, ¿verdad? Yo soy cristiano, o es fácil decir yo soy una persona justa cuando vemos las injusticias que haces. Esta palabra va parejo para todos, parejo va. Entonces quiero llevarte rápidamente aquí qué significa la palabra ejemplo. ¿Qué significa la palabra ejemplo? Dice que la palabra ejemplo significa, dice, o tiene un concepto que dice es servir, dice, es servir de modelo, ya sea positivo o negativo. Aleluya. Para que otro te puedan imitar. Es un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. En cualquier caso, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, el consejo apostólico, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Dice aquí el verso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en otra versión le dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta qué ejemplo estamos dando. Voy a hacer una pequeña lista. Hay quienes que son cristianos, podemos predicar muy bonito, podemos enseñar muy bonito y la gente es edificada y recibe, pero en nuestra casa podemos ser un desastre. Aleluya. No tenemos ni tiempo para enseñar a los hijos, tener paciencia con la esposa, pero en la iglesia somos los más pacientes y amorosos. Amén. Entonces los hijos miran eso y dicen, papá o mamá, ¿por qué eres de otra manera actúas en la iglesia? Y aquí en la casa eres insoportable, no se te puede ni decir nada. No estamos siendo ejemplo donde debemos ser ejemplo. Ahora veamos el ejemplo que da
dan otros, ¿verdad? Que probablemente no son cristianos, pero se la pasan juzgando y criticando a todo mundo, y los hijos están viendo, y los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Probablemente dice, por eso yo no soy de esos cristianos locos, aleluya, y los hijos dicen, pero ¿por qué mi padre habla así? O sea, ¿por qué mi madre habla así? Que tenga respeto por las cosas de Dios, probablemente dicen los hijos, pero los padres no les interesa, están siendo un mal ejemplo, a veces su conducta, y después esos hijos quieren que los padres, quieren que los hijos los respeten cuando ellos han sido un mal ejemplo. Es como aquel que está diciendo, le dijo a su hijo, ¿verdad? No es una anécdota, sino es una experiencia. Este padre le está diciendo, hijo, tú jamás en la vida, te lo suplico, jamás en la vida, hijo, te lo recomiendo, jamás en la vida vayas a fumar, nunca vayas a tomar, no vayas a tomar licor, porque eso trae consecuencias, eso te va a llevar a la muerte fácilmente. Y ellos están hablando, pero el ejemplo es que está con el cigarro en la boca y con la botella en la mano. ¿Qué ejemplo puede ser eso? Amén. Son palabras nada más. Por eso es importante aquí lo que vimos. Dice el concepto aquí de ejemplo, porque es importante, ¿verdad?, que entendamos esto, que es servir de modelo, ¿verdad?, sea positivo o negativo. En este caso hay quienes, ¿verdad?, en la actualidad dicen, para ser cristiano como él, mejor me quedo como estoy. ¿Verdad? Se oyen todos esos dichos, porque la gente siempre está viendo, ¿verdad? Y aunque hay gente que solamente está buscando cualquier error, equivocación en un cristiano, déjame decirte que los cristianos no son ángeles, no son perfectos, cometen errores, se molestan, se enojan, porque es bíblico que se enojen, ¿verdad? ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Y a veces hay gente que dice, pero si usted es cristiano, usted no debería ni enojarse. Usted es cristiano, usted cuando yo le pida dinero, usted me debe de dar porque usted es cristiano. No, o sea, hay un parámetro, hay un modelo. Entonces, aquí dice que es servir de modelo, ya sea positivo o negativo, para que otros te puedan imitar. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Hay tantos malos testimonios, como decía mi hermano hoy en día. Entonces, que a veces la gente dice, ¿verdad? Pues yo qué voy a hacer como este cristiano, habla tan bonito de la Biblia, pero sus hechos son un desastre. Entonces, por eso es importante que para nosotros la Biblia, la palabra nos enseña que nosotros, como el Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encontréis reposo y descanso para vuestras almas. El problema es que muchos no queremos aprender de Jesús. Probablemente tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha experiencia, pero no queremos ser humildes, ¿verdad? Y reconocer cuando fallamos, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando nos cacharon en una mentira. Entonces es importante, mi hermano. Amén, aleluya, hermano. El ejemplo a seguir es el ejemplo que está en la Biblia. Así es. Porque si seguimos ejemplos humanos, vamos a traer conflicto, desgracias en nuestra vida. Porque bien dice la palabra de Dios, no esto es para todos los siervos de Dios, incluyéndonos a nosotros. Primeramente, ser imitadores de Cristo. Es tan profundo eso, pero tan sencillo de aprender, ¿no? En la forma que Cristo se comportó, vuelvo a decir, en medio de una religión fanática que habían distorsionado toda la gracia, el evangelio, la ley de Dios en ese tiempo por complacerse ellos mismos. Eso se llama hipocresía. Por eso el Señor Jesús no tenía ningún problema de decirles hipócritas. Y a veces las circunstancias que no sabemos cómo tratar con ellas, que no tenemos la guianza del Espíritu de Dios, nos hace hipócritas. A veces somos una persona diferente
decía algo bien importante el hermano pastor. Somos una persona diferente en la iglesia y somos otra persona completamente diferente en el hogar, en el trabajo, especialmente en el trabajo donde tenemos la libertad de ocultar nuestra actitud. Ahí es donde el evangelismo empieza. Vuelvo a repetir, ahí en tu trabajo es donde el evangelismo empieza. Aunque te juzguen, tiene el hombre y la mujer que no conoce a Dios, tiene que saber que somos carne y sangre, que Dios no ha eliminado nuestro carácter. Lo que Él quiere es formar nuestro carácter, no ser recipientes de todo lo que nos juzgan, nos dicen, no. Aún hay personas que juzgan a otros sin conocer el Evangelio, juzgan a otras personas, y como dijo el Señor bien claro, dice, antes de juzgar a alguien, antes de sacarle la paja del ojo a alguien, mira la viga que tienes en el ojo. Hay que tener mucho cuidado. Para eso es que Dios ha dejado todas las instrucciones de cómo vivir limpia, sinceramente en las Escrituras. Pero si vas a agarrar consejos que le han hecho resultado a una persona y vas a querer imitar eso, yo te aseguro que no vas a tener éxito, porque tal vez para esa persona las circunstancias que lo llevaron a eso eran completamente diferentes a la que estás pasando. Tienes que ser imitador de alguien que tuvo o tiene la autoridad de parte de Dios. Y bien claro dice la Escritura, sed imitadores de mí porque yo sigo a Cristo. Pablo tuvo que andar en una forma en que nadie le podía señalar el dedo, mostrarle con el dedo, pero si lo conocían que él era perseguidor de la iglesia, pero después los demás cristianos lo alababan, pero no lo alababan de un momento a otro, observaron su ejemplo, observaron su comportamiento, y eso tiene que ser antes de que juzgues a un siervo de Dios o a otro cristiano. Ve su ejemplo, no seas pronto para juzgar, para tirarle con la Biblia, porque tú no sabes qué cosas está pasando él. Orar es bien importante. Ese es un ejemplo de seguir. Yo conozco un hermano allá en el Valle de San Fernando, ahí, que lo admiran en el trabajo, que se le acercan y le dicen, yo quiero tener lo que tú tienes. Le dicen, yo quiero tener lo que tú tienes. Y él aprovecha la forma de evangelizar, porque él es una persona que anda en la forma que debe andar de acuerdo al Señor. Él es una persona que mantiene su integridad. El ejemplo a dar no es de que tú seas próspero, inminente, que la gente te admire. Ese no es dar un ejemplo, ese es lucirse delante de los hombres y delante del resto del mundo. Que te admiren, que nos admiren, porque somos unos padres que sabemos cómo lidiar nuestro hogar, dar un ejemplo, que tu vecino mire, decía, ellos no tienen problema. Cuando tienen problema, ellos buscan la solución en las Escrituras. Para eso nos dejó el Señor ejemplos a seguir. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Nos tomaríamos todo el día para poner. Por eso dice Pablo bien sinceramente, sean imitadores míos, porque yo imito a Cristo en su comportamiento. Pero si llevamos el ejemplo de una persona en la farándula, en el entretenimiento, en el cine,
y no conocemos su vida personal, vamos a caer en un fracaso, porque hay una maldición de seguir al hombre. La Biblia dice bien claro, maldito el hombre que sigue al hombre. El hombre de Dios tiene que apegarse a la voluntad de Dios, tiene que ser, como dicen las Escrituras, ser íntegro de corazón, o por lo menos tener una lucha por la integridad, que te conozcan mejor que tú luchas por la justicia, que te conozca el mundo que tú aborreces la injusticia. ¿Por qué? Porque eres imitador de Cristo, nuestro Señor, que anduvo en medio de una generación de críticos y jamás falló. Por favor, hermano, siga. Gloria a Dios, mi hermano. Gracias. Y definitivamente esta palabra, esta enseñanza, como se quiera llamar, es una palabra que nunca llega, ¿verdad? Tarde, nunca llega, digamos, sin propósito. Hay un propósito en él, porque de hecho Dios dice que su palabra no regresa al vacío. Probablemente ahorita tú puedas, ahí donde estés, donde te encuentres, tal vez puedas decir: sí, realmente he sido mal ejemplo para mis hijos, ciertamente me aparté del Señor y les di un gran mal ejemplo, a tal punto que mis hijos no están conmigo, no quieren verme, no están aquí, me detestan, qué sé yo. Pero es un buen tiempo para uno poder ponerse a cuentas con Dios. Es un buen tiempo para enmendar sus caminos, y eso también va a ser un ejemplo para tus hijos, que ven que te humillaste, que reconociste tu condición, que reconociste dónde fallamos, que puedes confrontarlos y decir: me equivoqué, cometí el error, sí, hice esto y lo otro, pero enmiendo mis caminos, y de aquí en adelante voy a tratar cada día de ser un ejemplo, porque estoy siguiendo las pisadas del Maestro, ¿verdad? Entonces, amén, es un buen tiempo para reconciliarse con Dios también. Aleluya. Porque muchas veces uno dice: pues ya se pasaron los años, no fui ejemplo, pero mientras tienes vida, tienes esperanza. Probablemente la mitad de tu vida, qué sé yo, la derrochaste en otras cosas, y tus hijos tomaron el mismo camino, se destruyó el hogar, hubo tanto daño, pero nunca es tarde para enmendar uno su camino. Nunca es tarde. Por eso hay que ser ejemplo de valor, hay que ser ejemplo, porque el tema es el poder del ejemplo. Hay un poder grande, hay un poder maravilloso con el ejemplo, porque muchos, vuelvo y repito, ven más, aprenden más de lo que ven que de lo que se oye. Entonces, cuando alguien se humilla, te pongo un ejemplo nada más. A veces cuando uno aquí en la tierra va a ir ante un juez terrenal, sea porque haya cometido un delito menor o grave, ellos toman muy en cuenta cuando una persona se arrepiente. Ellos toman muy en cuenta cuando la persona reconoce y dice: cierto, yo hice todo esto, causé tanto daño, aunque yo sé que tal vez no me van a perdonar, pero lo reconozco, lo acepto. Entonces, eso tiene valor, aun cuando uno está por una cosa tan sencilla delante de un juez y dice: sí, reconozco que yo me pasé la luz en rojo, lo reconozco, acepto toda mi culpa. Entonces, eso es un buen ejemplo de que dicen: esta persona sinceramente está reconociendo lo que hizo. Entonces, es por decir algo, nada más en lo terrenal. ¿Cuánto más ante Dios? Señor, reconozco que todos estos años no me he conducido como debe de ser, no me he consagrado, he estado haciendo lo indebido, pero de aquí en adelante voy a ser un ejemplo para los míos. Entonces, te leo la palabra de Dios y dice la Escritura: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces inicia diciendo: amado.
Entonces, ¿por qué es amado? Porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, somos amados por el Señor. No importa la condición en que esté, probablemente vamos a pasar situaciones en las cuales nos han hecho cosas malas y no vamos, como dice la Biblia, a pagar mal con mal. Hay que vencer el mal haciendo el bien. Así es. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hay que esforzarnos por vivirlo y hacerlo. Para hacer ejemplo, para a veces pasan problemas, ¿verdad? Y dice, otras personas dicen, yo ya hubiera hecho esto y esto y esto y esto. Pero sabe que no hay que pagar con lo mismo. Yo quiero ser ejemplo de que no voy a caminar como la otra persona piensa que lo voy a hacer, porque yo quiero ser ejemplo, porque ahora conozco la verdad. Entonces aquí es importante, ¿verdad? Que nosotros, seas tú creyente o no creyente, ¿qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen de tu persona? Porque ellos son esos son los mejores jueces que podemos tener, ¿verdad? Los que son cercanos. ¿Qué dicen tus hijos? Amén. ¿Qué dice tu esposa? Porque probablemente tienes una muy buena reputación por fuera, que te conocen como que es una persona excelente, que esto. Y eso es lo que pasa muchas veces, pues, digamos, hablando en el mundo, ¿verdad? En lo secular, en lo que está pasando hoy. A veces dicen, ¿por qué este hombre llegó a quitarle la vida a su esposa y mató a sus 3 niñas? Si este hombre era una buena persona en el trabajo, o que se tenía buenas relaciones, era una persona tan amable, era una persona tan llevadera, era una persona que no causaba problemas. Pero ¿por qué llegó a hacer eso en el hogar? Porque internamente ahí es donde realmente se vive la realidad. Ahí es donde tenemos que ser ejemplo. A veces dentro de 4 paredes pasan tantas cosas que nadie sabe, que nadie conoce, pero ahí es donde verdaderamente debemos de ser ejemplo, porque esos que están ahí en nuestra casa son los que vamos a ganar o los vamos a perder. Aleluya. ¿Nos van a bendecir o nos van a maldecir? Así es. ¿Por qué? Por el ejemplo que estamos dando. Por eso nosotros damos gracias al Señor por su infinito amor y misericordia, porque si somos honestos y sinceros, Dios nos ha sostenido, Dios en su paciencia nos ha mantenido, pudiendo el Señor ya desaparecernos y ya no más. Pero grande ha sido la paciencia y la bondad de Dios, que en su paciencia Dios nos soporta y está trabajando y está restaurándonos. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Qué dicen mis cercanos? ¿Qué dicen ellos? ¿Verdad? Ese es el ejemplo, porque ese es lo más grande. Eso es lo más grande, que cuando alguien, por ejemplo, está hablando algo de responsabilidad, un padre, una madre que está hablando de puntualidad, por decir algo, alguien está hablando de tener integridad, de poder respetar a las demás personas, ¿verdad? Están hablando de eso, pero los mismos hijos dicen, ¿por qué está hablando mi mamá y mi papá de integridad cuando ellos son injustos? ¿Por qué es que están hablando ellos de respetar a los demás si ellos no nos respetan a nosotros? Entonces debemos ser ejemplo en todo, no solo en ciertas cosas. Y para esto hay que esforzarse, para esto hay que ser valientes, para esto hay que reconocer dónde fallamos, dónde nos equivocamos, dónde nosotros nos dejamos llevar por nuestra ira, y reconocer y volver a empezar, ¿verdad? Porque no es que aquí nadie diga que no ha fallado, que no, como dicen vulgarmente, que no lo ha regado. Sí lo hemos hecho. Entonces, pero es importante, ¿cuál es el punto principal de esto? Que seamos ejemplo. En este caso, para aquel que es conocedor del Señor, es importante que nosotros demos testimonio del que decimos que amamos, servimos y adoramos. Es importante dar testimonio de Él. No estoy hablando yo de que no se equivoca, que no tiene errores, claro que sí, pero que demos un testimonio, como dice el versículo ahí, que nuestra luz alumbre en medio de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios. Entonces, esto es algo que queda bien marcado
Cuando alguien decide, toma decisiones y dice, quiero yo hoy de hoy en adelante enmendar mis caminos, simplemente yo me voy a evitar estar hablando de otras personas, calumniándolas, difamándolas, qué sé yo, dentro de mi casa, que mis hijos escuchan, que mis hijos lo ven y después me ven que estoy afuera, le estoy sonriendo a la persona que yo desnudé, que yo le levanté un falso. Entonces, ¿qué miran los hijos? Dice, ¿cómo puede ser mi padre y mi madre? Hablaron mal de esa persona y hoy le están sonriendo. Los hijos no solo los confunden, sino que a la larga ellos van a decir, ¿verdad?, que hipócritas. Entonces, no hay respaldo de parte de Dios cuando nosotros queremos a veces corregir a nuestros hijos y decirle, ¿por qué eres tan chismoso? El hijo o la hija, por respeto, no nos dice, nos puede decir, pues tú me estás diciendo que no chismee cuando yo te escucho hablar aquí en la casa de muchas personas. Aleluya. Esa es una vergüenza, ¿no? Pero es importante, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto aquí, el poder del ejemplo, el poder del ejemplo, el ejemplo que nos dio Jesucristo, que siendo hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Dice que se despojó de su gloria, de sus atributos, y siendo hombre se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Entonces nos dio ejemplo el Señor. Sí, dice que hasta la muerte, dice que Él no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Qué ejemplo tan glorioso. Nosotros sabemos eso de la Biblia, sabemos lo que pasó el Señor, que no abrió su boca delante de los que lo injuriaban. Dice la Biblia que hubo alguien que le dio un puñetazo y Él no abría su boca. Otro lo escupió, dice la Biblia. Otro dice que le dijo, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Y Él no abría su boca. Ejemplo. Ese ejemplo, ¿seremos nosotros verdaderos seguidores de Él? Que cuando hablan mal de nosotros, que cuando nos dicen o maldicen, a veces queremos pagar mal con mal. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que enmendar nuestro camino. Probablemente unos más que otros. Pero ¿sabes qué es lo importante aquí? Que tienes vida. Que tienes vida y Dios prepara este pequeño y sencillo mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros nos examinemos y diga, Señor, realmente yo necesito ejemplo para mis hijos. En lugar de acercarlos más al Evangelio, los estoy poniendo en contra del Evangelio. Y lastimosamente, no todos los casos es así. Hay sus excepciones, pero casi en la mayoría de casos hay muchos, como compartíamos con mi hermano hace unas horas, ¿verdad? Hay muchos hijos de cristianos, hijos de líderes, de pastores, que no quieren saber del Evangelio. No, sencillamente no quieren saber. Por el mal ejemplo que le dieron sus padres, que decían que amaban a Dios, que servían a Dios, pero en la casa eran todo lo contrario. Y entonces ellos no quieren nada. O sea, como dicen vulgarmente, lo vacunaron en contra del Evangelio. Muchos no quieren saber. Descuidaron su casa por aparentemente decir que estaban cuidando la obra de Dios. Hay que empezar primero por casa. Jesús, el Señor dijo, la palabra de Dios dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Y si el juicio, dice, empieza por casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces es importante enmendar nuestro camino, decir, Señor, quiero ser ejemplo en conducta, quiero ser ejemplo en mi manera de hablar, quiero ser ejemplo, Señor, en todo lo que haga, que lo haga correctamente, que lo haga justamente, que no tenga yo favoritismo para nadie. Pero entonces es de vital importancia aquí, dice, no debemos de ser vencidos por el mal. Hay que vencer el mal haciendo el bien. Entonces la palabra está llena de versos, de bastantes versos. Y ahorita yo le hace pasar el tiempo a mi hermano. Te leo Lucas 6:33, porque hay muchos versos de la Biblia que respaldan lo que estamos diciendo. Dice, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces es fácil cuando uno se la lleva bien, es fácil hacer el bien, porque todos nos hacen el bien. Pero aquí es
de que aquellos que no te aprecian, que no te quieren por decir algo, que hablan mal contra ti, que no desean ni verte, hay que, ¿verdad?, vencer eso haciéndoles el bien, no poniéndonos así igual que ellos. Entonces, el ejemplo es importante. Acuérdate de esto, hermano, quien quiera que seas, el líder, no importa el llamado que has tenido, debemos de ser ejemplo en todo, porque somos libros abiertos. Te están mirando, probablemente dice, qué bonito enseña, qué bonito predica, pero es un mentiroso, es un ladrón. Entonces la Biblia dice, si hablan de ustedes y si hablan mintiendo, glorifiquen a Dios. Pero si lo que están diciendo es verdad, es mejor que examines tu camino y enmiendes tu vida. Mi hermano Jorge. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Amén. Ojalá que este mensaje pues le sirva a muchos, ¿no? Porque es necesario de que la verdad siempre sea expuesta, ¿no? Vivimos en un mundo hipócrita de fantasía, pero tenemos que hacer la diferencia nosotros, especialmente nosotros los creyentes. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué importa que nos vituperen? ¿Qué importa que nos maldigan en el trabajo? Que nos llamen nombres, que injustamente nos traten, porque eso es muy común en todo el mundo. Que el cristiano sea maltratado por el único derecho de decir que él es cristiano, que él es creyente, ¿no? Esa es una palabra que en los últimos 60, 70 años causa pavor en la mente de los inconversos, ¿no? Piensan que somos mejores que ellos, piensan que no podemos dar un consejo, que ellos tienen su propio modo de resolver las cosas. Y el 99.99% son unos fracasados. Porque si tú no usas la guía espiritual para conducirte en este peregrinaje que tenemos, porque en resumidas cuentas estamos pasando a una etapa espiritual mucho más viva que la que estamos viviendo hoy, pero solamente 2 lugares son los que uno va a llegar, o llegas a la morada celestial, o llegas a un lugar donde todo es oscuridad, y de ahí no puedes salir. Entonces es bien menester obedecer los consejos que se dan, porque no estamos aquí nosotros para juzgar o ponernos de ejemplo. No. Tenemos dificultades, hemos pasado por dificultades en nuestro hogar, en nuestra familia. Hemos pasado dificultades en los trabajos, especialmente aquí en este lado del suelo americano. Hemos pasado por muchas discriminaciones por nuestra etnicidad, por el color de nuestra piel, de nuestra procedencia. Pero gracias a Dios que hemos venido al conocimiento del Señor Jesús, que ha sabido Él enseñarnos cómo tratar, y eso ha formado un respeto por lo que somos ahora con los que mal nos trataban, porque han visto nuestra forma de conducirnos. Somos callados, no respondemos a los insultos, no respondemos a las maldiciones, somos callados, oramos, y tarde o temprano esa persona va a venir al conocimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que seamos imitadores de Él. Al Señor Jesús lo perseguía, la mayoría de los que lo perseguía eran inconversos, que viendo en la forma que Él se comportaba, en la forma que Él predicaba y vivía el Evangelio, trajo a millones hasta el día de hoy. Millones. Y la cuenta sigue aumentándose. Y hoy en día tú, siervo de Dios, quien quiera que seas, que nos oiga, empieza a predicar la justicia de Dios y a aborrecer la maldad.
Porque cuando predicas la justicia de Dios, la justicia va a empezar primeramente por nosotros. Así es, dice un proverbio, la balanza de falso peso es abominación a Dios. No está hablando de las balanzas que uno va a algún lugar a comprar algo, no. Tenemos que ser balanceados con todos, saber cómo tratamos en nuestro hogar, en las congregaciones y con la gente de afuera. Somos un libro abierto. Tú que eres cristiano, hermano o hermana, eres un libro abierto. Puede que tú seas la única Biblia que tu vecino te va a oír. No voy a olvidar lo que un muchacho que trabajaba conmigo me dijo una vez. Este muchacho de cada 50 palabras, creo que 45, y no exagero a decirlas, decía blasfemias. Y andábamos juntos porque trabajábamos juntos. Llegó el tiempo de separarnos, él se fue por su camino, yo me fui por el camino. Manteníamos por los primeros meses una relación amistosa, que ¿cómo estás? Si él me dijo ya me casé, etc. Y un día de repente me llama y me dice, maestro, me decía, porque ese es el hablar aquí en este lugar, en el sur de California, con respeto a la persona, no que uno tenga ninguna maestría, ¿no? Maestro, ¿cómo está? Me decía, ¿cómo está? Le digo, lo saludé bien atentamente, él también. Y lo que le salió a él me dice, usted no necesita predicar, me dijo. ¿Cómo es eso? Le digo, ¿cómo me dices eso? Le digo, si para mí el predicar es una pasión. No, me dice, porque con su ejemplo usted me ha traído a los caminos del Señor, me dijo. Gloria a Dios. Me quedé estupefacto, no, me daba ganas de llorar ese momento y le agradecí a Dios, y me sinceré con Dios y le dije, Señor, qué bueno que este muchacho no era mi vecino, porque hubiera visto cosas que él no le hubieran agradado. Qué bueno que él no era mi vecino. Y eso es cierto. Pero esas cosas empezaron a sentar en mi vida para cambiarme. Esas cosas me alentaron. Qué lindo es cuando alguien viene y te dice, como me dijo este muchacho, y esto es inmerecidamente, porque yo callaba cuando él hacía una broma sucia, o cuando él miraba a una muchacha y me decía esto, yo no respondía, le decía, yo tengo una mujer en mi casa que Dios me ha abastecido con ella y ella la amo, ella suple todo lo que yo necesito, y le agradezco a Dios por eso. Esa era mi respuesta. Entonces, es tan importante, yo con esto cierro y el hermano va a continuar, es bien importante porque el testimonio que damos nosotros es bien importante en la vida de otros. Es bien importante porque ellos nos van a seguir el ejemplo. En el último capítulo del libro de Eclesiastés, y quiero que esto te lo metas en el corazón, tú que no crees, tú tal vez que has venido luchando con el Evangelio y más te ha importado criticar a siervos que han caído, pero no te has puesto a ver de que todavía habemos siervos que estamos luchando en andar en integridad. Estamos tratando de poner el ejemplo, no para gloria nuestra, sino para la gloria del que vive por toda la eternidad. El libro de Eclesiastés cierra con esto. Dice el versículo 12-14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es bien importante como creyentes que sigamos dando buen ejemplo delante de la gente. Por favor, hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Estamos gozando, hermano, con la palabra y nos estamos edificando nosotros. Amén. Amén. Así como se presenta la palabra, así también Dios nos habla a nosotros también.
Y terminamos con este, ¿verdad? Con este último verso, que parece que mi hermano lo leyó, pero nomás para recalcar esto, que es poderoso. Y solo, según lo veo en la Biblia, solamente este hombre se atrevió a decirlo. Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Son palabras mayores que yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, nadie las ha dicho. Nadie, y si las dice, tal vez solo por repetir. Pero como este hombre dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Pablo. Entonces, Pablo reconoció que somos personas que podemos causar gran impacto en la vida de muchas personas, de nuestros semejantes, con el ejemplo, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, es importante ser ejemplo, porque muchos hemos hablado muchísimo, hablamos tantas cosas, pero en la vida, en la práctica, no se ve. Entonces, aquí la enseñanza, el punto principal es que nuestras palabras vayan de acuerdo con nuestros hechos, que seamos ejemplo en todo, en todo. Entonces, aquí el único que dijo esto no es porque fue un atrevido, sino porque tenía peso, porque su vida estaba y a tal punto identificada con Cristo, estaba identificada con Cristo a punto que dijo en otro verso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Son palabras mayores. Aleluya. Muchas veces nosotros hemos repetido esos versos, pero es prácticamente una repetición, no es que sea 100% que ya no vivo yo, y probablemente lo hemos dicho, y saliendo tal vez de oír la palabra ya estamos peleando, ya estamos maldiciendo, y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces a veces solo se repite. Entonces en este caso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitó a Cristo a tal punto que él dijo, no, le dijo el profeta Agabo, si subes a Jerusalén, te van a matar, dijo, te van a golpear, dijo él, no solo dispuesto a sufrir estoy por la causa de Cristo, sino a dar mi vida. Amén. Entonces, es importante, seamos ejemplo en lo que decimos, porque sea cristiano o no sea cristiano, seamos ejemplo para aquellos que nos ven, porque esto va a marcar la vida, esto es impactante para nuestros semejantes. Hermano, que quiera que seas, líder, quien quiera que seas, sé ejemplo, seamos ejemplo en todo, tengamos integridad en todo lo que decimos, seamos justos, seamos honestos, seamos cabales, ¿verdad? Porque debemos de ser ejemplo en todo, no solamente hablar cosas grandes o ignorar esto, porque a la larga si se ignora, se va a pagar caro. Porque aquel que ignora y dice, no, pues yo soy como soy y voy a seguir como soy porque el Señor sabe quién soy yo. Sí, Dios sabe que eres un desobediente, un necio, un rebelde que no quiere arreglar su vida. Pero bueno, no nos vamos por ese lado, simplemente terminamos diciendo, el poder del ejemplo va a marcar tu vida y la de los que te siguen. Que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu caminar. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Estamos ubicados en 3166 de la Palm Boulevard, en el Suite 120. Te esperamos cuando gustes. Ahí aparece un número de teléfono. Puedes llamarnos para oración o alguna petición. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén.